esta sería como la inauguración de la sección Cine Argentino del Presente que estamos planteando en Excursiones. Y justamente nosotras postulamos que tu película La noche está marchándose ya es un exponente de un cine argentino del presente. Y la pregunta sería un poco si estás de acuerdo o en todo caso, ¿qué entenderías vos que puede ser este cine argentino del presente? Que obviamente no hay una respuesta. Bueno, sí, o sea, es parte del cine que se... Digo, hay una respuesta muy sencilla que es, bueno, todo el cine que se haga ahora es cine argentino del presente. Pero bueno, digo, supongo que hay un intento de como ordenar las cosas alrededor de ciertas ideas que se desmarquen de otras del pasado. O sea, realmente no puedo decir, para mí es esto. Sí, sí creo que hay, digo, para mí generacionalmente el nuevo cine argentino fue el nuevo cine argentino de los 90, o sea, el cine que un poco inauguró Martel, Trapero, Regman no, Alonso, Caetano y Estañaro, como ese nuevo cine argentino que yo después con el tiempo aprendí que había otro nuevo cine argentino que era el de los 60 y un poco mientras yo me estaba formando, digo, como en el comienzo de los 10 o un poquito antes incluso, ya se empezaba a discutir de manera más o menos cotidiana que bueno, este nuevo cine argentino que fue tan importante, que le dio mucha visibilidad al cine independiente en el exterior, que conquistó de alguna manera los festivales de cine grandes y bla, 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 bla. Bueno, llegaba o no a un agotamiento, cómo se había convertido. En general, el nuevo cine argentino estaba identificado con las historias mínimas, con esta manera de narrar el presente que viene un poco de Rechman, aunque no solamente de él. Porque digo, también siempre, como todas las lecturas críticas de un momento son necesariamente simplistas, porque es la manera que uno tiene de ordenar el mapa. Digo, siempre hay cosas que exceden y que un poco discuten y que incluso se oponen. Em, Pero bueno, digo, un poco siguiendo esa tradición de simplificar las cosas, digo, Historia Extraordinaria fue una película que abogaba por un cine maximalista en vez de minimalista y eso empezó a también a marcar un poco la cancha. Eh, y para mí un poco el cine argentino contemporáneo de los últimos 20 años un poco abrió mucho la cancha, pero digo, por una cuestión lógica, digo, porque la tecnología hizo que se filme mucho más, porque de repente filmar era más barato, porque en Argentina hasta ahora venía habiendo una tradición de que se podía producir mucho y muy variado y con relativa independencia de los circuitos internacionales de financiamiento, cosas que van probablemente a entrar en crisis ahora por básicamente las políticas del Inca que están cambiando, digamos. Pero en términos estéticos, yo no, o sea, digo, sí que hay nuevos cineastas, o sea, aparece gente nueva en el escenario, pero yo no sé si encuentro como ideas o conceptos que los reúnan y que los desmarquen de los anteriores. O sea, sí me parece que, eh, qué sé yo, digo, está, no sé, por hablar de dos cineastas, Clarisa Navas y Mauro Aparicio. Digo, dos personas que tienen tres películas, que son muy jóvenes y que un poco para mí son de las cineastas que están haciendo como una carrera interesante, orgánica, fresca, en el sentido de que no están atadas a ciertos, digamos, como tradiciones estéticas que se asocian un poco a algunas vertientes del nuevo cine argentino, sino que hay algo como un poco más eh, fresco, diría. No sé si pero, y sobre todo, que a mí me interesa particularmente, que vienen de lugares que no son Buenos Aires. Digo, porque también eso es algo que para mí, no es lo que, yo no diría que define la época, pero hace que sea interesante pensar. Digo, es una abordaje interesante. Y en ese panorama también está otro grupete que para mí es muy, muy interesante de pensar, que son los cineastas de Crespo, de Entre Ríos, Maxi Schoenfeld, Ian Fun, Eduardo Crespo. Que ellos, bueno, vienen haciendo un laburo muy increíble, o sea, con sus películas y fuera de sus películas, trabajando y militando políticamente como para revitalizar el cine por fuera de Buenos Aires. El año pasado la Luis le hizo un ciclo, si no me equivoco, como que es verdad que están en boga, como Sí, sí, sí. em,
Pero bueno, y la noche, ¿sentís que la noche puede ser cierta, como, como cierto también vestigio de novedad? ¿O sentís que es muy difícil incluirla en No algo? sé, o sea, yo no tengo idea, la verdad. O sea, no puedo decir eso porque además tampoco tengo distancia para medir el eco de la película en la gente. O sea, yo sí creo que es una película que tiene mucho que ver con Córdoba, como con Córdoba como escenario para el cine. Creo que, digo, nuestra peli, como otras películas cordobesas que se vienen haciendo en los últimos años, sí dan cuenta de que Córdoba se volvió un lugar en donde uno se puede quedar a vivir si se quiere dedicar al cine, que es algo que a mi generación eh, le tocó poner a prueba, digamos, porque nuestros hermanos mayores o nuestros padres, no padres, hermanos mayores, me refiero a la generación de Paula Markovich, de Santiago Loza, de Liliana Paulinelli, como que para ellos era como si vos querías hacer cine, te tenías que ir de Córdoba, o a México, o a Buenos Aires, o a España. Y nosotros creo que de alguna manera fuimos una camada que tecnológicamente, socialmente, económicamente, políticamente, se nos abrió la posibilidad de decir, bueno, nos podemos quedar acá, en Córdoba están las cosas que uno necesita para poder imaginarse una vida alrededor de las películas, y bueno, y no solamente están dadas las condiciones, sino que construimos entre todos un deseo de hacerlo, y de que además sea una opción que esté buena, no que sea una opción la versión B o la versión pobre de la versión A, que es irte a estudiar a Buenos Aires, a la ENERC, a la FUCA, etc. Digo, me parece que hay algo ahí como cierto orgullo provinciano, digamos, que me parece que en las películas termina estando, pero no como una declaración política, sino como cierta naturalidad en el hecho de que el centro es otro que el que normalmente es el centro, digamos. Entonces, o sea, de hecho yo creo que nosotros tendríamos que empezar a hacer películas en Buenos Aires, eh, y que Buenos Aires sea un lugar, como un lugar exótico, digamos. Como digo, sería la mejor manera de filmar cómo nos sentimos nosotros acá en Córdoba, digamos. Eh, lo digo un poco en chiste, pero digo, creo que ahí hay algo interesante, o sea, a mí me parece interesante. Y después, o sea, sí creo que nuestra peli tiene algo, o sea, nosotros fuimos muy oportunistas en relación a que filmamos medio rápido, metimos en una ficción rápidamente cosas que estaban pasando como en la vida cotidiana a partir del mileísmo, digamos. O sea, temas como sensibles de la vida cotidiana de la gente, el problema del alquiler, el problema del desempleo, el problema de la falta de dinero y ciertos discursos en relación al trabajo, a la tecnología, a cómo se concibe uno en relación a la sociedad, etcétera. Pero bueno, digo, o sea, excede el mileísmo, excede a mi película, a nuestra película, digo, no sé, o sea, yo no sé cómo va a ser la ida de la película realmente en el futuro. Pero eso realmente lo charlamos cuando la vimos, por lo menos para nosotras, fue la primera película de esta era donde vimos como realmente reflejado como, sí, nuestra actualidad o algo muy, muy de lo contemporáneo, que es en lo que se estuvo estrenando en los últimos 2 años, todavía no se llega a reflejar por una cuestión de que los procesos de producción de las películas tardan años en general. Y eso realmente fue un poco lo que nos llevó a pensar esta película para esta sección, que hay como una impresión del presente muy fuerte. Sí, y que también pensando en La noche está marchándose ya, no sé si hicimos nosotros la relación o alguien nos lo dijo cómo fue, pero pensaba mucho en La vida útil, que es una película uruguaya que también tiene como un escenario similar donde se está por cerrar la cinemateca. Y también es como cómo afrontar eso y pensábamos em, cómo, bueno, un poco lo acabaste de decir, pero cómo es que, o cuándo fue que el Cineclub Municipal se volvió para vos un escenario distópico. ¿Distópico se puede decirle? Una distopía imaginada Claro, cercana. sí. No, digo, o sea, fue muy... En realidad son cosas muy simples, digamos, fueron líneas de pensamiento muy elementales, que es que, digo, el Cineclub está muy bien, o sea, el cine, nosotros siempre lo decimos cuando presentamos la película, porque por ahí la gente no se queda a charlar después, que es como el Cineclub en la vida real
está viviendo un presente casi opuesto al que nosotros imaginamos en la película. Pero al mismo tiempo, esto es Argentina, y digo, y hace muchos años que las instituciones vienen sufriendo un proceso de debilitamiento, digamos, y la fragilidad es realmente notable, digamos. O sea, cualquier día puede pasar que un lugar como este, que está muy bien, que está lleno de gente, que funciona, que la comunidad lo quiere, lo reconoce, lo aprecia, cierre. Y puede pasar, se puede pasar perfectamente. Ha pasado con teatros, con centros culturales, etc. Y tiene mucho que ver con cómo la política contemporánea está tratando de imponer un discurso sobre la realidad, que tiene que ver con que básicamente el sentido comunitario y el Estado como garante de esa forma de vida es algo que no tiene valor, es algo despreciable y algo que hay que tratar de destruir, digamos. Y no solo Entonces, con la cultura, o sea, hoy estamos conversando y mañana hay una marcha nacional por las universidades públicas, como que no solo con la cultura. excede ampliamente el cine y la cultura tiene que ver con una forma de vida, con una forma de vida que nos define a todos, digamos, a todas las personas. Sí, y esta pregunta nos viene perfecto porque habíamos pensado un poco en esto de, si se quiere, como la batalla cultural, y había algo que sentimos nosotras viendo La Noche de Martín Sella, que es que hay algo como muy presente de lo argentino, de lo cordobés, de lo propio, como también supongo que es el hecho de estar filmando en un lugar que les es propio, pero cómo, cómo se construye cierta idea de identidad o de nación en un contexto de batalla cultural. Es buena la pregunta. No, creo que en algún punto es más fácil porque digo, o sea, yo siento que cuando uno no está, cuando las crisis son momentos políticos como muy fecundos, porque digo, cuando uno se siente amenazado, justamente la amenaza te pone en la situación de tener que decidir qué vas a defender y qué no. Y hay algo de la identidad que se juega en esa decisión. De todos modos, creo que, bueno, la identidad es un concepto muy importante y muy problemático para mí en los tiempos en que vivimos y que excede ampliamente el milenarismo y tiene que ver con, digo, yo hasta cierto punto creo que, eh, o sea, me gustaría que nos preocupemos un poco menos por la identidad. Porque digo, la identidad es algo que te ayuda a unirte, pero a partir de cierto punto también empieza a definirse por las diferencias y por lo que nos separa y lo que nos enfrenta y qué sé yo. Digo, tendríamos que hablar 70 horas para que no parezca una pelotuda lo que estoy diciendo, eh, pero sí que hay algo de que a mí, digo, lo que sí me parece muy interesante es cómo ciertos rasgos identitarios son material para la ficción. O sea, ahí es donde me empieza a interesar a mí. O sea, como por ejemplo el cuarteto. O sea, para nosotros es importante usar el cuarteto como música para la película. Pero no porque yo pongo cuarteto y me siento más yo, sino porque el cuarteto me habilita, o sea, me permite imaginarme cuestiones narrativas, digamos, me permite inventar escenas, lo mismo con el cine, digamos. O sea, nosotros en nuestra película pusimos otras películas, pero no es que pusimos Ozu porque queríamos que la gente sepa que nosotros conocemos Ozu. De hecho, no es importante que vos sepas o no que esa película es de Ozu, ni que es japonesa, ni que es vieja. Tiene que ver con que era una película en la que pasaba algo, que ese algo que pasaba nos permitía a nosotros, de alguna manera, contestarle esa escena con otra escena. O sea, el diálogo tiene que ver con eh, la posibilidad de que un material te suscite otro. O sea, hay algo ahí de como de poner en marcha la creatividad, que es donde sí me interesa como los elementos identitarios. O sea, el sentido del humor, por ejemplo. O sea, nosotros queríamos, no es que nosotros dijimos vamos a hacer una comedia y vamos a inventarnos chistes queriendo que la gente se ría, pero hay algo de la identidad de ciertos elementos que tienen que ver con Córdoba, que tienen que ver con una manera de procesar la realidad, que tiene que ver con el cuarteto también, pero no exclusivamente, no es que es patrimonio nuestro, pero sí tiene mucho que ver con el sentido del humor. Entonces un poco eso fue un motor narrativo, como decir, bueno, a nosotros ciertas situaciones dramáticas nos resulta más interesante en términos narrativos procesarlas a través del humor.
Entonces, bueno, ¿cómo vamos a contar que a nuestro protagonista lo desalojan con una elipsis? Y que esa elipsis busca producir cierta risa, digamos, y no cierto dramatismo. Que la situación a la que se enfrentan, bueno, cuando la gente la vea lo va a ver, pero creo que es de las primeras escenas, cuando tienen que decir quién se queda con el puesto de trabajo, no es ninguna pelea ni ninguna discusión, es un juego, también lo definen de esa forma. Entonces, es verdad que como que ya desde el principio postulas muy rápido esto. Y una cosita como respuesta a eso que me hizo pensar, que dijiste como que un poco las películas le respondían en cierta forma, y quería saber si también sucede lo mismo con Los Tallos Amargos, que yo sé que ya la estoy revelando, pero sucede en la primera escena, así que lo van a ver. Los Tallos Amargos también es una decisión más en respuesta a la escena, o fue una decisión súper consciente y eh, también hay algo de que es una película argentina, lo primero que aparece que me hace pensar que capaz hay algo que la puede mechar con la identidad, pero vos nos dirás. O sea, sí, o sea, digo, depende. La película está hecha y ahora las lecturas son de quien las haga, digamos. O sea, yo te puedo contar, puedo contarte cómo fue que terminó estando ahí, que en realidad es por algo mucho más fortuito en realidad, que es que nosotros hicimos como una especie de pre-rodaje antes de filmar la película porque hicimos un ciclo de cine negro argentino y nosotros estábamos por filmar, entonces dijimos, bueno, aprovechemos y vayamos a robar tomas de gente en el sala mirando, qué sé yo, y filmamos un poco. O sea, vinimos 2 días y filmamos cosas. ¿Y justo estaban pasando los tallos? Sí. Y entonces, de hecho, la película originalmente arrancaba, la escena era la misma, pero nosotros la construíamos con una película, con otra película. Que estaba como mucho más atada temáticamente y narrativamente. eh, y en un momento, bueno, había algo de ese comienzo que no nos cerraba del todo y empezamos a probar cosas distintas y entró este material documental y empezó a funcionar y bueno, digo, y nos parecía orgánico. Y después digo, de vuelta esto, o sea, obviamente que está bueno que haya una película argentina, Los Tallos Amargos, una película que también eh, como pone en marcha un dispositivo que tiene que ver con la imaginación, lo pesadillesco, bla, bla, que tiene que ver con qué hacemos nosotros con la película. Pero digo, en donde terminó de atarse la escena fue cuando nosotros habíamos registrado justo el final de la película, que es ese momento en donde al protagonista lo pisa un tren, y nos servía para montar y de alguna manera cerrar la escena en donde al personaje lo despedían. Entonces son como cosas, o sea, las razones por las que vos terminás tomando una decisión tienen mucho que ver con cómo hacer funcionar una escena y no tanto como qué querés que esa escena diga o implique, digamos. Que después está eso, digamos. O sea, uno lo va tejiendo también, no es que uno no es consciente. Pero, pero sí, digamos, no es que dijimos, bueno, o sea, sí, muchas veces charlamos, che, tendría que haber una película argentina, che, no puede ser que tengamos todas películas yankee. O sea, uno tiene las charlas, un poco mide lo que va haciendo, pero para mí siempre termina siendo más importante que lo que vos estés como trabajando en el presente de la escena tenga fuerza, sea atractivo. Y después, bueno, lo que diga el conjunto es un poco una mezcla de deseo y suerte, digamos, me parece. Sí, bueno, por esto que decís, capaz. Pero perdón, quiero cerrar algo Sí, sí, obvio. porque al fin y al cabo, la identidad de uno no es algo que uno decide. Sí. O sea, creo que hay una especie de trampa de nuestro presente, que digo que nadie lo tiene resuelto, es un problema y como es difícil, es problemático, que es que vivimos en un tiempo en donde pareciera que la identidad es algo que se construye a partir de la afirmación de lo que uno es, como de autopercibirse, digo, políticamente, sexualmente, geográficamente, digo, es como tenemos una especie de mandato supremo de que tenemos que definirnos en relación a todo. Y yo creo que la identidad es algo mucho más complejo, es mucho más anudado. Muchas veces lo que nos define es algo que no entendemos. Entonces, incluso digo, como persona, pero con una película también, digo, o sea, yo no sé muy bien cuál es la identidad que la película termina teniendo y por añadidura, la identidad que la película me va a terminar como aportando a mí como persona. La verdad no tengo la más puta idea.
O sea, sí que tengo mucha confianza en que nosotros fuimos muy honestos en relación a lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba. O sea, y tratamos de trabajar siempre con lo que nos gustaba. Pero de ahí, a partir de ahí, no sé cómo de eso se constituye mi identidad o la identidad de la película. Eso. Bueno, y en relación un poco al identitario, pero capaz no tanto desde el proceso creativo, sino en lo que viene pasando con la recepción de la película. Nos interesaba un poco saber hasta ahora en su paso, bueno, tenés la experiencia reciente de proyectarla en Corea, que me imagino que habrá sido algo muy increíble, y también la experiencia de pasarla acá en el Cineclub, donde se filmó la película, y a un público que conoce el espacio, y qué viene pasando hasta ahora, o que sí, ¿cómo fue la respuesta? O sea, obviamente es múltiple, digamos, cada persona es un mundo, pero digo, sí creo que la película, o sea, hay algo que es muy de Córdoba, que tiene que ver con el cineclub, que tiene que ver como con el espacio concreto. Digo, la película tiene esa cosa que es muy próxima a cosas que existen. Y al mismo tiempo nosotros como intentamos de la forma darle como generar como un pulmón con la ficción para que no parezca como un documental o sí, o un fake, no sé. Y al mismo tiempo hay algo muy argentino, como muy argentino por la manera de ver el mundo, por la manera de discutir, por la manera de procesar las crisis, por la manera de dar por sentado un montón de cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, que obviamente cuando vos te vas, bueno, ahí se empiezan a descolocar ciertas referencias, ¿no? Digo, la típica es la inflación y el valor del dinero. Pero al mismo tiempo hay otras cosas que son mucho más universales de lo que nosotros pensamos, que tiene que ver con cosas que para mí están más en el fondo de los problemas y de las soluciones y por tanto de cómo pensamos el mundo. Y en eso la película se conecta muy bien con gente, con países muy distintos, digamos. Como esta idea de que, o sea, la sensación de que el presente tiende a preponderar las experiencias de individualidad frente a las experiencias comunitarias y que eso automáticamente produce en mucha gente una sensación de pérdida, es muy universal. O sea, digo, es algo con lo que se podían identificar la gente en Portugal, en España, en Latinoamérica obviamente, pero en Rusia también, en Corea también, o sea, como que hay ciertas formas de la experiencia humana que son muy realmente universales, digamos. Y la película creo que como, como de manera muy sencilla se para sobre ese tipo de experiencia. Como que la película en eso es sencilla, es como superficial, digamos, en el buen sentido. O sea, es una película que, digo, en general la pasa bien cuando la gente se junta y es algo que un poco resuelve un problema que está antes que hay que encararlo en soledad, digamos. Entonces me parece que ese tipo de planteos son bastante universales. Y después les da curiosidad cosas. O sea, como le preguntan si el cineclub existe, no sé. Eh, pero bueno, digo, como cosas muy típicos como de no vivir en el país, digamos, no evitar la cultura más próxima. Sí, y hay algo muy fuerte de esto que decís como de lo comunitario en la película, que charlamos, capaz es muy reduccionista lo que estoy a punto de decir, pero como el final, que es muy potente, eh, y lo pensábamos también como una posible lectura de, bueno, en este presente tan nefasto que nos toca vivir, como bueno, cómo nos paramos, a dónde vamos, y no vamos a spoilear el final de la película, pero hay como una imagen muy contundente, y la verdad que es algo que nos quedó resonando muchísimo y que lo tenemos como ahí dando vueltas cuando pensamos, bueno, qué respuestas puede dar el cine argentino. O, o no respuestas, pero bueno, cómo podemos como lidiar un poco con eso y siempre la respuesta termina siendo la comunidad, como que volvemos una y otra vez a eso. Sí, sí, hay,
Es complejo. Porque de hecho nosotros en la película yo creo que nosotros reconocemos un problema, no aportamos una solución. Digo, el problema es que nadie sabe llenar la elipsis, digamos, que es que cómo hay que hacer para poder Sí. organizarse. Sí, pero yo creo que entiendo lo que quiere decir Lu, y de todos modos como que suena fuerte venir a decirle a alguien, no, porque tu película, para nada queremos intentar eso. Pasa que discutimos bastante esta pregunta y como esta cuestión de, bueno, pero ¿hacia dónde tenemos que ir? O qué está haciendo el cine argentino, hacia dónde vamos. Y lo que yo le decía a Lu cuando discutíamos esta pregunta era, no, pero la película dice de cierto modo hacia dónde va y para nada no postula. Como que no quiero decir, pero con la última escena postulan algo, pero me parece que es muy claro que hay una respuesta política a una situación y que nada de lo que figura ahí es gratuito. Como que incluso lo van a ver, pero hay hay un cartel que dice algo, que todos nos reímos en la sala de lo que decía, como que yo imagino que esas cosas fueron pensadas o no para... Sí. O sea, sin revelar qué es lo que dice, que No, todos se van a reír, eh, pero es... sí, digo, son guiños al presente, son esas cosas que uno las hace porque para allá. Después uno nunca lo piensa, pero las películas te sobreviven. Digo, si uno no pierde el disco externo, digo, habría que... Pero no sé qué va a pasar con eso en el futuro. Pero sí, digo, sí me interesa pensar esto, la idea de la respuesta. Como que yo no sé si esto que voy a decir está bien o si capaz que después me arrepiento, pero como que hay algo que pasa en nuestra vida política ahora, que es como toda la oposición, estamos en la búsqueda de la respuesta. ¿Cómo respondemos bueno, a la visión del oficialismo del mundo y de cómo tiene que ser la Argentina y de cómo tenemos que vivir y qué está bien y qué está mal y qué se merece y qué no se merece existir, etcétera? Y yo la sensación que tengo por el momento es que no hay que... Yo ni siquiera reconocería... O sea, porque siento que si uno quiere responder a eso, está reconociendo como dándole lugar a algo que para mí no debería tener lugar. Entonces, por eso, como esta idea de la resistencia. Yo no creo, o sea, hay algo que hay que sobrevivir, bueno, digo, que tiene que ver con que nos quedamos sin trabajo, que tenemos que básicamente adaptar nuestra vida a una versión mucho más precaria materialmente hablando digo, y vincularmente también, digo, se está volviendo mucho más difícil el día a día. Hay algo ahí de resistir que digo, no estoy hablando de eso, pero después digo, nosotros no hicimos la película como una película de resistencia, o sea, es una película en donde nosotros queríamos como retratar una manera de vivir que nos parece que está buena. Que no es que es nueva, ni que surge como respuesta a lo que estamos viviendo ahora. Es algo que ya viene de antes, que tiene que ver con que, bueno, que para nosotros hay ciertas cosas que deberían ser posibles para todos, como tener un cine, como tener un estado que te cuide, como tener la posibilidad de... Como que lo primero que uno piensa del otro es que puede ser bueno y no que puede ser un enemigo hasta que demuestre lo contrario. Como cosas muy simples, que no se trata de responder a otra cosa, sino de decir, bueno, para mí esto es posible, digamos. Como que en ese sentido es como más que una respuesta, es como una severa, como una convicción, digamos. Que debería existir por más que, digo, tengamos enemigos o no tengamos enemigos. Hay algo como que nosotros no tenemos que hacer cosas porque ellos hicieron otras. Nosotros tenemos que pensar en cómo queremos vivir. Digo, hay algo que me parece políticamente mucho más útil en no tratar digo, el que se vayan todos. O sea, es como el 2001 nos enseñó mucho de eso. Voy a contar como una breve anécdota, pero porque para mí justifica cuando vimos la película en Fuera de Campo, que creo que fue su primer estreno en Argentina, si no me equivoco. Eso un poco te lo contábamos afuera de cámara, pero nos gustó muchísimo, como que nos quedamos muy emocionados. Y hubo algo que vos dijiste en el Q&A que yo me quedé pensándolo
por días y se lo dije a todo el mundo, como a todo el mundo ellos pueden decir que yo se lo... Era, me quedó mucho resonando en la cabeza que fue que primero una persona te preguntó, como 2 momentos, una persona te preguntó, no recuerdo qué fue lo que dijo, pero algo como de el cine cordobés. Y vos le respondiste que el cine cordobés era cine argentino. Así es de sencillo. Y eso me pareció como muy importante también para entender esto que veníamos discutiendo sobre la identidad y como que sencillamente vos no pones el cuarteto a propósito para que, como que eso lo venías diciendo, pero no es que está puesto a propósito para que sea una película cordobesa, sino que son las cosas que uno habitualmente hace que lo hacen importantes. Y a raíz de eso se dio otra cosa, que es que vos decías que el público al que fue dirigida la película, un poco vos te habías imaginado al público que estaba en esa sala. Corregime igual si no fue así, ¿En esta sala o en la de fuera fuera de campo. Ah, Pero no, sí. un público dentro de todo cinéfilo, si podríamos decirle. Entonces me interesaba pensar en eso como un realizador que hizo una película consciente de un nicho cinéfilo, si queremos decirle. O sea, Igual corregime porque estoy citando está un bien, está bien. recuerdo. No, Pero ¿en quién pensaron? no, yo me cuando- refería a la Argentina, no a la Sí. cinefilia. Porque digo, o sea, nosotros somos muy conscientes del tamaño de la película que tenemos, o sea, y de cómo funcionan los nichos del cine en Argentina. O sea, nosotros nunca pensamos haciendo que esta película la tenían que ver 100.000 personas. Porque sabemos que, pero no porque la película no esté pensada para esas 100.000 personas, sino porque sabemos que para llegar a 100.000 personas en las condiciones materiales del cine actual, tenés que tener una cantidad de recursos que nosotros no tenemos. Eh, entonces, con la conciencia de eso, nosotros sí estamos intentando hacer cosas para que la película se vea un poco más de lo que normalmente se vería si nosotros no hiciéramos esas cosas. Para esto es una abstracción, pero creo que se entiende. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros la película no la pensamos, de hecho, o sea, no la pensamos para un público específicamente cinéfilo. De hecho, todo lo contrario. O sea, sí pensamos como muy conscientemente de que había cosas que no podíamos hacer. Como por ejemplo, nosotros cuando estábamos escribiendo teníamos una regla que era una regla que no podíamos violar, que era, no podemos elegir un fragmento de una película porque ese fragmento represente a un cineasta que nos gusta, por ejemplo. O sea, todo lo que nosotros incluyamos en la película no tiene que ser una referencia de algo que tiene que ver con nuestra biblioteca, sino tiene que ser un elemento que aporte narrativamente a la película. Entonces todos los fragmentos de alguna manera se vinculan con cosas que pasan dentro de la película. ¿Para qué? Para que la gente que no conozca las películas que nosotros estamos incluyendo no sienta que se está perdiendo de algo, sino que se articule narrativamente. Digo, esto es una... O sea, la película es cinéfila o no, a mí realmente no me parece algo muy importante. Sí me parece importante. Si cinéfila es que vos ves la película y te dan ganas de ver película, eso sí me parece importante y me gusta, pero no que parezca una prueba de quién conoce y no conoce ciertas cosas. Y yo cuando hablamos cuando yo decía este público, me refería al público de la Argentina, pero eso ya tiene mucho más que ver con algo más coyuntural y más urgente, que es que, o sea, nosotros un poco la película sí la hicimos muy en caliente en relación a lo que está pasando económicamente, socialmente hoy en Argentina. O sea, no queríamos que la película esquivara un poco esa calentura y esa especie de sensación inmediata. O sea, queríamos que eso formara, porque además no íbamos a poder esquivarlo. O sea, no íbamos a poder filmar una película distendida, pensando. O sea, sigue siendo, es algo que está todo el día en nuestra cabeza porque estamos todo el día tratando de ver cómo pagamos el alquiler, cómo digo, es como, el problema de estas crisis es que cuando te tocan de manera directa, por más que, o sea, estando muy mal o no tan mal, pero digo, cuando afectan tu vida cotidianamente, se vuelven algo que está muy presente, se vuelve como una cosa, como un elemento omnipresente. Entonces, bueno,
esas eran las condiciones en las que íbamos a filmar y a escribir e imaginar, entonces, ¿para qué tratar de esquivarla? La pongamos en el centro, digamos. Entonces, cuando yo decía lo del que es una película que está pensada por el público argentino, es porque ese es el público que puede dialogar de manera más directa con esa situación, digamos. A eso creo que me refería.